Buenas tardes, noches ya a todos. Bueno, primero gracias por la consideración, hemos tenido que adelantar la clase. Eh, lo importante es eso, que las clases no se pierdan. Así que gracias también a los coordinadores, a las coordinadoras que están siempre colaborando y ayudando a ustedes y ayudándonos a nosotros también los profes. Bueno, como les había dicho por ahí, creamos un nuevo módulo, ¿sí? Ya la clase número 9 y empezamos a transitar el tercer módulo. La verdad que se han ido pasando rapidísimo estas clases. ¿Ustedes cómo están? ¿Qué cuentan? Acá esperando que llueva un poco. Está anunciado, ahí me decía un compañero que para la noche estaba anunciado unos 50 milímetros, dicen que más o menos van a caer, así que vamos a esperar. Y que estaba Milagros, los Milagros, Pamela, Mayra, Candelaria. Bueno, algunos se van a ir conectando, Jenny también, en un rato. Eh, Ahí está, vamos a esperar un poquito, por ahí alguno más se conecta. De todos modos, ya sabían que hoy era a las 9. Alguno me avisó que, bueno, que no podía, que hoy no podía, se complicaba. Es entendible, por ahí algunos ya tienen otro programa. Em, Les iba a decir, bueno, la actividad que van a tener va a ser una actividad de cierre del módulo, se les va a habilitar mañana, ¿sí? Van a tener como siempre una semana, así que es una actividad que va a abarcar un poco lo que hemos visto en el módulo 2. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Y por supuesto, Jenny. Quería consultar cómo era para sacar la cuenta del tema del entore, o sea, la cantidad de toros en vacas, o en X cantidad de vacas. Bien, teníamos distintos parámetros, ¿sí? Sí. Vamos a volver, si les parece, vamos a volver a la clase número 8. Vamos a volver a la clase 8. A ver. Un segundito. Vamos a salir de la pantalla completa. Ahí está. Vamos a salir de la pantalla completa. Tenemos que... A ver. Bueno, abrir como PowerPoint. A ver. Presentación, me tapa acá. Vamos a hacer un breve repaso de la clase anterior. De la clase número 8. ¿Sí? Un breve repaso. Y vamos a ver los distintos parámetros que tienen. ¿Están viendo curso de administración rural, clase 8? A mí me tapa un cartelito, pero creo que ustedes ven completo. Vemos. A ver, se cortaba. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Ahí no sé quién es.
Ahí, Janel. Buenas tardes. Bueno, está. Entonces vamos a hacer un repaso de la clase 8 y vamos a ver los distintos parámetros que tenemos, como les decía, para poder saber, bueno, cuántos toros vamos a tener en el lote, cuántos toros cada 100 vacas, y que va a depender, como les decía, de distintos aspectos, que son indicadores también, ¿no? Que nos van a dar esos indicadores la potencia de reproducción del toro, entre otros. Teníamos la prueba de la capacidad de servicio, era una de ellas. Yo le subí, además, puede ser que le subí al módulo 2 un apartado, un Word, creo que era, de manejo de los toros, donde tenían un poquito más de información también. Sí. Está perfecto, perfecto. Que incluso podemos abrir ese también. Pero dice, hablamos de la prueba de capacidad de servicio, que era la prueba de capacidad de servicio, ¿sí? Vamos a, como les decía recién, vamos a hacer un repaso de todo para que les quede. Y vemos los distintos parámetros. Primero era, bueno, una prueba para ver las aptitudes del toro, ¿sí? Para poder saber cuánto servicio puede realizar el toro a campo, ¿sí? Suelto, en el lapso de 21 días. Y se puede predecirse con más de un 90% de exactitud por el número de servicios que un toro realiza en la prueba. Bueno, ¿cuál es la prueba? Es una prueba que se realiza a corral. Y decía, entonces, ahí tenemos uno de los parámetros, ¿sí? Método de prueba de capacidad de servicio. Entonces vamos a medir la capacidad de servicio en números de servicios en 20 minutos, ¿sí? Entonces, teníamos que acorral la vaca sujeta, la vaca que no está en celo, sujeta con un brete, si el toro hace un solo servicio en esos 20 minutos, la capacidad era baja. Si hace entre 2 y 3 es media, alta 4, 5, 6 y muy alta 7 o más, ¿no? Habíamos dicho que íbamos a tratar de usar toros de capacidad de servicio alta o muy alta. Bien, según la capacidad de servicio, también nos puede decir, bueno, cuántos toros vamos a necesitar cada 100 vacas. Por supuesto que si la capacidad de servicio es baja, vamos a necesitar mayor cantidad de toros. Eso es lo que vamos a ir viendo. Acá habíamos puesto unas fotos como para más o menos sepan que había una información adicional, ¿no? Que habían equipamientos para realizar algunos controles de los toros y algunos trabajos veterinarios. Bien. Profe, Sí. cuando la capacidad de servicio es baja, en un lote de 50 vacas, ¿cuántos toros necesitas aproximadamente? Ahí vamos, teníamos la tablita acá. Sí. Tenemos la tabla de capacidad de servicio y también la potencia reproductiva, que eso es también lo que íbamos a ver. Teníamos la circunferencia escrotal. Les voy pasando estos parámetros y después lo que hacíamos en la tablita juntábamos, ¿sí? Teníamos esta es la circunferencia escrotal que nos va a dar la cantidad de semen que podía llegar a tener el toro y de esa manera también nos va a dar esa capacidad reproductiva. Acá teníamos
fíjense, acá llegamos a la tablita. Esto es por ahí lo que ustedes más les puede llegar a interesar. Primero, lógicamente, tenemos que saber qué es capacidad de servicio, ¿sí? Y la circunferencia escrotal. Fíjense, acá tenemos dos parámetros y nos dicen cuántas hembras, ¿sí? Por ejemplo, para una capacidad de servicio de 2, ¿se acuerdan que era? ¿Cómo era la capacidad de servicio de 2? Que era alta, baja, muy alta. Baja. Exactamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Claro, se Vamos a asigna tener un lote un de... toro para 40 hembras. O sea que en 100 vacas, en 100 hembras, Sí, ¿cuántos toros vamos a necesitar para 100 4 a hembras? 5 toros. 4 a 5. No, perdón, 2 a 3 toros. Exactamente, 3 toros, ¿sí? Como mínimo, para 100 vacas. ¿Sí? Bien. Sí. Tenemos los dos parámetros. ¿Sí? La capacidad de servicio y la circunferencia escrotal, ¿no? Que va subiendo en la tablita. Fíjense, con un toro, ¿se acuerdan que íbamos a tomar, decimos, de 4 para arriba, ¿no? De 4 que salta, y ya de 7 o más, ¿sí? Que era muy alta, ¿sí? Muy alto. Bien, entonces podemos tener un toro cada 50 vacas con capacidad de servicio alta y con una circunferencia escrotal como mínimo de 31, ¿no? Entonces el toro se puede, entre comillas, descartar porque tiene una capacidad de servicio baja, ¿sí? Vamos a decir, bueno, Sí. que es menor a 4, ¿sí? O porque tiene una circunferencia escrotal baja, ¿sí? Sí. Reducida sería, ¿sí? Incluso tenemos 30 o menor a 31, menor a 31, podríamos decir, ¿sí? Entonces, con una capacidad de servicio de 4, ¿qué quiere decir? Que hace 4 servicios, como les decíamos en esa prueba, 4 servicios en 20 En minutos, 20. ¿sí? ¿Está? Sí. Bien. Vamos a poder tener en este caso un toro cada 50, o sea, 2 toros cada 100 vacas. ¿Sí? Bien. Está. Fíjense, bueno, a medida que va subiendo la capacidad de servicio y la circunferencia escrotal, ¿sí? Que me va a dar el tamaño de los testículos, que está en función, como decíamos, está en función de la producción de semen del toro, que eso lo que va a hacer es que, bueno, lógicamente pueda tener un mayor potencial, como hablábamos acá, potencial de entore. Potencial de entore iba a tener en cuenta estos dos parámetros, la capacidad de servicio y la circunferencia escrotal. El potencial de entore va a ser ese potencial que el toro tiene de poder dar servicio a una determinada cantidad de hembras. ¿Sí? Sí. ¿Está de acá alguna pregunta? Entendido. No, se entendió perfecto. Buenísimo. Bueno, ese es uno de los parámetros, pero fíjense que teníamos más, ¿no? Teníamos que hablar de, bueno, cómo estaba la dentadura, cómo están los aplomos, que no esté manco, que no esté rengo, ¿sí? Sí. Después, bueno, lo que veíamos, entonces ahí quedó. Y lo que veíamos después era, bueno, el manejo de los toros durante el año. Que el toro tiene que estar muy bien cuidado, muy bien nutrido, ¿sí? Porque, ¿qué pasaba en el periodo de servicio? Está gastando mucha energía, come mucho menos, ¿sí?
porque el tiempo que utilizaba para comer, ahora lo usa o para detectar celos, para hacer servicios, ¿sí? Entonces, por eso es importante. También tenemos que tener en cuenta la disponibilidad forrajera, la calidad del lote, ¿no? El alimento que va a consumir ese toro. Otro de los puntos importantes es que tenga los ojos sanos, ya que por medio de la visión detecta el lote, el toro, ¿sí? O las vacas que entran en celo, que van a entrar en celo. Pasa muchas veces, bueno, hay toros, he visto por ahí muchos toros pampa, por ejemplo, sí, que bueno, los Hereford por lo general, ¿no? He visto mucho más casos de enfermedad en los ojos. Muchas veces pueden ser por las semillas de algunas pasturas, las pajas, ¿no? Que se meten en los ojos y se enferman los ojos. Eso, ojo, por ahí, animales de pelo blanco alrededor de los ojos, ¿no? Como decía, pampa, careta, por ahí tienen un poco más probabilidad de tener afecciones en la vista. Eso hay que tener en cuenta también. Dice, durante el servicio, toros peleadores lastimados o que presenten dificultades para desplazarse, dice, deben ser retirados y si es necesario reemplazarlos por toros en descanso. ¿Sí? Entonces, sacar los toros peleadores porque, bueno, no van a perder tiempo y energía, van a perder servicios los toros que también son peleados, ¿no? Y bueno, también pueden lastimarse, romper alambres, ¿sí? Que después se pueden ocasionar robos y demás, ¿no? Decimos robo cuando puede haber servicio con algún toro que no estaba planeado o al revés, ¿no? El servicio hacia una vaquillona, ternera que no estaban planeado, que no estaba en servicio. Al principio, no me acuerdo si era en esta clase o en la anterior, también teníamos otro parámetro que era el lote, si el lote no tenía accidentes geográficos, también lo teníamos que tener en cuenta, ¿no? Si había montes, lagunas, que bueno, por ahí podíamos llegar a tener que ocupar algún toro de más por esos accidentes geográficos, como decíamos en el lote. Acá, bueno, es lo que decía recién, hablaba de los robos, ¿sí? Por eso es importante que haya buenos alambrados. Y, bueno, la sanidad, ¿sí? Que se puede, ¿qué pasa? Si hay un robo, puede enfermarse el toro o el toro puede enfermar a una gran cantidad de vacas, de hembras, ¿sí? Entonces, es fundamental. ¿Qué pasa cuando llega un toro del vecino? Bueno, hay que encerrarlo, ¿sí? Avisar, por supuesto, al vecino. Y se debe, el toro se debe analizar a ver si está enfermo o no, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si pasó un toro del vecino y me enfermó las vacas, según SENASA, debe ser denunciado y el dueño del toro debe indemnizar por la baja en la reproducción, ¿sí? Eso también es lo que aconseja SENASA.
Porque bueno, el toro del vecino puede, ya sea, puedo tener vacas de pedigre u otra, o una mejor genética, una es esa y otra, por supuesto, es las enfermedades venéreas, enfermedades de transmisión sexual que puede llegar a generar el toro. Otro de los puntos importantes era qué toros usar en vacas y qué toros usar en vaquillonas. En las vacas no hay inconveniente, porque bueno, ya se han tenido varios partos o ya más de un parto, entonces no hay ningún problema con el tamaño de los toros. Contrario, ¿no? Que por ahí se utiliza toro un poco más grande en vacas, para bueno, poder aprovechar, ya que la vaca tiene buen canal de parto, ¿sí? Buena capacidad de parir terneros más grandes. Pero en vaquillón es importante tener en cuenta el tamaño del toro, ¿sí? No solamente el tamaño que tiene el toro en el momento, ¿sí? Que sería el fenotipo, ¿sí? Sino el tamaño genético, ¿no? Que de los toros se toma por lo general el peso al nacer y se puede llegar a saber cuánto va a pesar un adulto. ¿Qué es lo que pasa? Si utilizamos un toro que es joven y es chico porque es joven, pero tiene genética de que en su máxima punto de crecimiento va a ser un toro grande, entonces los terneros van a ser grandes, ¿sí? O sea que no lo voy a poder echar, diríamos, ¿no? A las vaquillonas, dar servicio a vaquillonas. Porque, aunque el toro sea chico en ese momento, tiene genética de toro grande y eso va a hacer que los terneros sean grandes y dificultar los partos. Se puede perder terneros, se puede perder la madre también. Acá un dato importante, es más o menos lo que decíamos recién. Dice, se deben usar para vaquillonas toros probados con facilidad de parto y hacer el tacto preservicio a fin de descartar aquellas que tengan un área pélvica demasiado estrecha, ¿no? Bueno, a todo esto lo tenemos que saber, pero esto corresponde al rol del veterinario, ¿sí? Nosotros como administradores tenemos que exigir, tenemos que, ¿sí? Pactar con el veterinario, que siempre es un equipo, con el veterinario que contratemos, que contrate la empresa, de poder realizar estos procedimientos para determinar la aptitud de esa vaquillona al momento del parto y por supuesto la aptitud del toro para que pueda parir la vaquillona sin ningún inconveniente. Hablábamos de, bueno, cómo tiene que ser el estado de la madre, ¿sí? Que lo aclaramos en la clase anterior, que si está demasiado gorda se deposita grasa en los canales de parto, el canal de parto se hace más estrecho y hay más dificultad para parir. Pero bueno, tampoco tiene que estar tan flaca que no, tal que no tenga fuerza en el parto, ¿no? Entonces tiene que tener un buen estado, ¿sí? Podemos decir, ni muy gorda ni débil. Porque además, la vaca, si está muy flaca, muy débil, le va a costar recuperarse un poco. ¿Y qué pasa? El ternero nace, comienza a mamar
y bueno, rápidamente se viene abajo la vaca. Entonces también tiene que tener un poco de reserva, pero no muy gorda para no tener exceso de grasa. Bien, Eso esto mismo le después... pasó a mi Sí, marido. ¿Puedo decir algo sí, sí, con adelante. respecto a eso? Porque justamente estábamos dando eso del estado de las vacas y demás. Yo ya lo había dado anteriormente a eso en mis estudios. Y mi marido trabaja con el tema de gasoducto, es jefe en gasoducto. Y bueno, dejaron un tranquerón abierto y se metió un toro que no debía en vaquillonas de primera aparición. Ajá. Y dejó preñada, no sé, varias en Claro. el lote. Y bueno, él no entendía esa parte, se enojaba porque a él le parecía algo normal, un torito y una vaca y nada más. Y no entendía el enojo del productor al haber hecho eso. Ah, claro. ¿Y qué pasó al final? ¿Hubo que ahí arreglar con la empresa? ¿Hizo algún reclamo? Esos ¿Cómo temas, fue? hay un tema legal de por medio que se firma para habilitar a TGS a trabajar ahí, ¿no? A la Ah, empresa está. misma. Sí, no sé cómo es eso, Claro. que yo he visto, por ejemplo, en la parte de alta tensión que tienen unas tranqueras color celeste, azules, donde, bueno, tienen la servidumbre de paso, se llama, el contrato, algo así. Claro, cuando se hace el mantenimiento de esos tubos o caños, se hace un acta legal de por medio, como un contrato, donde el productor da autorización. Es obligatoria para el productor darla, porque es obviamente que se necesita sí o sí el mantenimiento para el gas. Eh, Así que bueno, entre eso está que el productor, bueno, tiene que hacer un poco de lo suyo, apartar los animales y demás para dejar esa zona libre, y otro poco de parte de las personas que están trabajando de no dejar tranqueras abiertas y demás. Está. Pero bueno, justo le pasó eso y estaban ahí porque la empresa tuvo que contratar un veterinario para hacer ecografías, Oh. y a la vez también, bueno, se le recomendó unas pastillas para los animales porque estaban recién, o sea, recién había entrado el toro al lugar y se podía tomar unas pastillas como para que no tengan cría. Ah, está, abortiva, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Así que bueno, sí, sí, es muy complejo ese tema, sí, la verdad que sí. Mira, bueno, qué bueno viene el ejemplo, ¿no? Para que se vea que estas cosas pasan, Claro, ¿sí? En la, sí, eh, sí, poder verla desde la práctica. Sí, sí. la verdad que pasa bastante. Muchas veces no se reclama, pero bueno. Hay que hacer el reclamo, hay que hacerlo correctamente, ¿sí? Como en este caso, Sí, se y poder hacen acordar de la varios mejor actos manera. y demás entre empresa y empresa hasta que se llega a un acuerdo. Exactamente, sí, sí, sí. Jenny, muchísimas gracias por el aporte. No, por favor. Bueno, acá esto es un poquito de lo que yo creo que podríamos pasar, si les parece. Acá hablábamos de, bueno, cómo evaluábamos el capital. Lo que vamos a ver en esta clase es los costos, ¿sí? Y bueno, un poco habíamos visto las clasificaciones del capital, hablábamos las clasificaciones de los bienes, ¿sí? De cómo se evaluaba, cómo darle valor, en este caso, algunos trabajos, podríamos decir, acá en este ejemplo el desmonte, ¿sí? De cómo realizarse, ¿sí? Y demás. Es un poco, esto eran más que nada algunos ejemplos, y lo que vamos a ver en esta clase es, en este módulo 3 los costos, ¿sí? Vamos a ver costos, vamos a ver
algunas clasificaciones, para poder empezar a utilizar algunas herramientas, que las herramientas que van a aprender las van a terminar usando siempre en su carrera como administradores, emprendedores, como empleados, ¿sí? Son herramientas muy, pero muy útiles, como margen bruto, la utilidad neta y algunas más, y la clasificación de costos, para poder analizar, poder saber cómo funciona una actividad, si está bien, si está mal, si está regular, si se puede mejorar, ¿sí? Dónde se está fallando. Un poco para eso nos va a servir. Y por supuesto llevar una buena, poder llevar un buen control para, bueno, si somos ordenados, si tenemos registros, para desarrollar a la hora de desarrollar un nuevo proyecto, a la hora de pedir financiamiento, nos va a, por supuesto, jugar muchísimo, pero muchísimo a favor. Así que lo que vamos a ver entonces, pasamos esto, ¿sí? Y vamos a... Ahí Pamela decía, querato, mencionaba la enfermedad más común en los ojos, ¿sí? Querato, conjuntivitis, hay cáncer en los ojos. Sé de algunos que los operan, sí, también. Pero bueno, sí, hay enfermedades que cuesta y muchas no se terminan por no poder curarse. Ahora sí, ahí pasamos a la 9. Ahí está. Vamos a ver los costos agrarios y sus aplicaciones. Y vemos esto y después dejamos, antes de ver esto igual, esta clase que contiene la unidad número 3, les aclaro que la actividad que van a tener, que se va a habilitar mañana, es del módulo 2. Es una actividad de cierre de módulo. Bueno, ¿qué va a tener esa actividad? Más o menos algo similar a lo que ustedes hicieron en las actividades anteriores. Y va a tener un poquito de cada tema dentro de la unidad número 2. Y habíamos mencionado que por ahí podíamos llegar a incluir alguna cosita de seguridad, no, perdón, de seguridad e higiene lo vimos en la 1, si no me equivoco. Sí, no. En seguridad e higiene podríamos llegar a tener algo al final, en el trabajo final. ¿Sí? Bueno, vamos a tener el módulo 2. ¿Sí? Eso es lo que va a tener la actividad 9, ¿sí? Que es la actividad de cierre de módulo. Por ahí para aclararles por las dudas, ¿no? Entonces, en esta actividad que se les va a habilitar mañana no va a estar esto. Esto va a estar para una próxima semana. Bien. Tenemos de los costos aspectos conceptuales, definición de contabilidad de costos, objetivos de la contabilidad de costos
y costos unitarios, ¿no? Entonces empezamos a ver algunos conceptos, a refrescar algo que vimos en la unidad 1 también, ¿sí? Para poder empezar a darle valor, a darle un valor. Ya sea a los bienes, a los trabajos, a los distintos recursos, como que clasificábamos en tierra, trabajo y capital. Teníamos un mensajito por acá, a ver. Ah, de la compañera. Bien. Que tengo una duda que no sé si estaba grabando la clase. Por las dudas. Sí, perfecto. Porque el otro día me pasó que me di cuenta que no estaba grabando. Bien, buenísimo. Los aspectos conceptuales, dice, las empresas agropecuarias pueden definirse como unidades de organización que producen bienes agrícolas y o pecuarios a través de la gestión de procesos productivos biológicos, y esto lo hablábamos al principio, ¿no? El ser humano realiza una adaptación a esos procesos biológicos para mejorar la productividad, para mejorar la eficiencia, ¿sí? Como decíamos, la gallina biológicamente pone huevos, pone 21 huevos y se echa, nosotros le vamos retirando el huevo, le vamos sacando huevo para que siga poniendo, ¿sí? Un poco eso, ¿no? La vaca se mejora la genética, se hace que camine menos, para que tenga mayor ganancia diaria de peso, ¿sí? Por ejemplo, genéticamente se le da o servicio con toros de mejor genética o inseminación, ¿no? Para tener mejores crías que van a decantar en una mejor producción de carne, por ejemplo. En el tambo se aparta el ternero de la vaca para que esa leche que naturalmente la vaca da para el ternero, la podamos aprovechar, extraer, ¿sí? Entonces, también es una adaptación, ¿sí? Por eso son procesos productivos biológicos. Perdón. O sea que se producen por naturaleza, pero el ser humano los adapta para mejorar la eficiencia, mejorar la productividad y para extraer. Bien. Entonces, las empresas agropecuarias son unidades, ¿sí? O unidades productivas, ¿sí? Del sector agropecuario, agrícola y pecuario, ¿no? De plantas de agricultura y de ganadería. Bien. Acá tenemos, hablábamos de la perspectiva, dice, la perspectiva tradicional interpreta que la problemática de la empresa agropecuaria culmina con esos mercados de materias primas, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba? Se produce la materia prima y ya está, terminó nuestro trabajo, ¿no? Esa es la perspectiva tradicional. Dice, aunque real y objetiva, dice, esta visión desatiende una importante variable de contexto. La producción primaria es siempre parte de cadenas agroalimentarias. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos llegar a generar un valor agregado, ¿sí? Por ejemplo, en el tambo, bueno, no es producir la leche solamente, sino el valor agregado sería poder mejorar la calidad de la leche, por ejemplo, para tener un contrato especial con alguna productora lechera,
realizar una elaboración, la masa, el queso, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, es entonces dar un valor agregado. Con la ganadería sería lo mismo, poder dar un valor agregado, ¿sí? Por ejemplo, generar una diferenciación, con buenas prácticas de manejo, poder generar contrato con frigorífico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de que no termina en solamente producir la carne y ya está, ¿no? Sí, ir un poquito más. Una lectura más actual e integral sobre el tema extiende el análisis de sus problemáticas hasta los mercados de los bienes finales, alimentos, dice, que se derivan de su propia producción. A partir de esta concepción, dice, ha surgido la necesidad de realizar estudios sistemáticos para encontrar solución de los problemas que corresponden los sistemas productivos en su conjunto, ¿no? Cuando se habla de sistema, hablamos de distintas partes, podemos decir, que funcionan de manera coordinada, ¿sí? Muchos de estos se refieren a la creación de valor, que es un poco lo que charlábamos recién, los ejemplos que daba, ¿no? Por parte de las cadenas agroalimentarias y a cómo se distribuye el valor neto creado entre sus eslabones, es decir, a la renta de los actores. Bueno, hace poquito me tocó ir a la Facultad de Agronomía. Llevó unos estudiantes también de agraria, además tuve que hacer una presentación, porque bueno, soy payador, no sé si les había dicho, y bueno, haberme recibido en la facultad, siempre estamos en contacto por una cosa u otra. De hecho, hemos dado clases también para la UNICEF en algún momento. Y fue una linda jornada donde habían empresarios, ¿sí? Productores, y una de las empresarias que dio su charla era la dueña de Luz Azul, ¿sí? Que la familia es de La Casiana, otra empresa que también tiene la familia. Entonces, contaba un poco eso, ¿no? Empezaron a exigir una mayor calidad de la leche en los tambos, ¿sí? La leche era de muy mala calidad, de acá de la zona, entonces compraban leche en Olavarría, traían, sí, de otra zona, hasta que empezaron a exigir una mejor calidad de leche para poder tener obviamente una mejor calidad en sus productos. Eso no es ni más ni menos que la creación de valor, ¿sí? Entonces, el tambo que antes tenía una calidad baja de leche, ¿sí? Ya sea en porcentaje de grasa butirosa, ¿sí? En la forma de extracción o de reservarla hasta que va a la cisterna, el camión, ¿no? Entonces, a lo que voy es eso. Al mejorar la calidad, estamos generando valor agregado porque se puede realizar un mejor contrato. Y se puede obtener un precio diferenciado. Acá dice cómo se distribuye el valor neto creado entre sus eslabones, es decir, a la renta de los actores, ¿no? Hablamos de la rentabilidad de quién, de los que integran esa cadena de valor, ¿sí? Desde el que produce, si estamos con la leche, o si estamos con
el girasol, por ejemplo, como ejemplo de cadena de valor de girasol, podríamos decir, bueno, el agricultor, ¿sí? que va a cultivar el girasol, el acopiador, la aceitera, los mayoristas, el minorista, ¿sí? La distribución, ¿sí? Entonces, todos esos serían los actores, ¿sí? Los integrantes de la cadena de valor. Y se va agregando valor, se van realizando transformaciones, procesos, y hacen que justamente valga un poquito más, y en todo ese poquito más se está generando trabajo, ¿no? En todos esos procesos se está generando trabajo, ¿no? De eso se trata también el valor agregado. Acá, Pamela, nos estaba haciendo el aporte. Muchísimas gracias, Pamela. Dice, en la leche, dicen los tambos, se pide bajo porcentaje de UFC y célula somática. Dice, en base a eso se pelean los precios, sería con las fábricas, ¿sí? Entonces, bueno, las fábricas, el comprador, ¿sí? Va a tener unas ciertas exigencias, ¿no? Que si se cumplen con esas exigencias, se va a poder pagar un plus, se podría decir, por, por el precio de ese producto. Bueno, muchísimas gracias por el aporte. Perfecto, perfecto. Gracias, muchísimas gracias. Ahí está, entonces la compañera nos hacía ese aporte. Dice, acá me apareció un cartelito. Bueno, dice, aparece aquí el problema que se pretende abordar con frecuencia. Dice, se observa que la información sobre costos ofrecida por un eslabón no resulta confiable para los del otro y viceversa. Bueno, desde, si vamos al ejemplo de Pamela, ¿no? Decir, bueno, ¿cuánto le cuesta al campo producir el litro de leche? ¿Sí? ¿Cuánto le cuesta al tambo producir el litro de leche? Y bueno, muchas veces no se sabe exactamente, ¿sí? Entonces es un poco eso, ¿no? O al revés, ¿sí? O el comercio de barrio que va a vender el sachet de leche, ¿sí? Y desconoce cuáles son los costos, ¿sí? ¿Cuál es la información sobre costos que tiene la Serenísima, por ejemplo, ¿sí? Sobre el del litro de leche, ¿no? Y decimos, bueno, el productor vende el litro de leche a un determinado precio. Y después en la góndola del supermercado vemos que está 10 veces más, ¿sí? Entonces, bueno, un poco eso, ¿no? Muchas veces no existe una información confiable. Y en la cadena de valor, como decíamos recién, bueno, además del costo por transporte, por los distintos procesos, por impuestos, también hay comisionistas, consignatarios, que van a ir inflando, se va a ir encareciendo el precio del producto. Por eso, muchas veces la compra directa, que evita consignatarios, comisionistas y demás, logra un mejor precio.
o un precio más económico para el consumidor. Ojo, el rol del consignatario, del comisionista, no podemos decir que es malo, sino sí es verdad, ¿no? Que se van encareciendo en todo esto, como en los transportes también, ¿sí? Los precios. El rol del consignatario, del comisionista, es defender un poco el precio al productor, ¿sí? El productor que tiene el rol de productor y no de negociador, no de negociante, necesita que alguien pueda defenderle el precio, ¿sí? Es un poco eso también. Dice, teniendo en cuenta que los productores agropecuarios se desenvuelven en un marco cada vez más competitivo, es indispensable conocer la realidad técnica de su empresa y su implicancia económica. ¿Sí? Entonces, de poder conocer desde los estados contables de los distintos indicadores, ¿sí? Conocer los costos y cómo van a incidir esos costos en los estados de resultado o en esos indicadores, como decía recién. Dice, el estudio de costos, ingresos y márgenes es la herramienta que al productor le permite evaluar las acciones realizadas y por realizar, y le brinda información para una mejor toma de decisiones. Esta es la parte fundamental, la toma de decisiones. Entonces nosotros vamos a recolectar información, ¿sí? Vamos a tener las distintas herramientas, los distintos indicadores que nos van a ayudar a la toma de decisiones. Esa toma de decisiones que va a estar altamente ligada a la misión, a la visión, ¿sí? A los objetivos y metas de la empresa. Entonces es fundamental, ¿no? Para las estrategias, ¿sí? Bueno, las distintas herramientas, la información y precisamente en este caso el estudio de los costos para la toma de decisiones. ¿Qué nos va a decir? Bueno, si analizamos una actividad, ¿sí? Que va mal y decimos, bueno, a ver por qué va mal, la podemos analizar, podemos llegar a saber cuál es el problema, ¿sí? Cuál es el error, qué es lo que se puede mejorar, o directamente decir, bueno, esta actividad va a haber que dejarla de hacer porque no nos está conveniendo, por lo menos en este momento, ¿sí? Y estamos siendo más eficientes con otras, ¿sí? Bueno, es un poco eso también. Ahora, si va bien y podemos decir, bueno, sí, le podemos meter para adelante y invertir un poquito más en esta actividad porque nos está yendo muy bien. Enfoque agronómico de los costos. Nosotros vamos a ver y vamos a hacer ejercicios, como les decía al principio, algunos con datos reales y otros datos que por ahí pueden estar, algunos incluso desactualizados, pero que son para fines didácticos, ¿no? Para poder practicar y conocer las herramientas y poder utilizarlas. Y vamos a hacerlas desde la ganadería y desde la agricultura. Dice, procedimientos para la determinación de los costos de las explotaciones agropecuarias en la Argentina. La metodología margen bruto
fue desarrollada por profesionales de la agronomía, especialistas en la rama de la economía agraria, ¿sí? Es un poco la carrera que nosotros hemos estudiado en la Facultad de Agronomía, dice, con amplia experiencia en la gestión de empresas del sector agropecuario, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuál es la particularidad de ese manejo. Dice, costos de elaboración de un producto, dice, ¿no? El costo de elaborar un producto se refiere a los insumos necesarios para producir una cantidad particular del mismo en un periodo determinado, o sea, que es imprescindible especificar la cantidad y el periodo de tiempo, ¿no? Es importante, entonces, porque el tiempo también es dinero, ¿sí? Entonces, costo de elaborar de un producto, tenemos que saber, bueno, cuánto nos cuesta en dinero y también en tiempo, porque no se olviden, el tiempo de trabajo, uno de los recursos es la mano de obra, ¿no? Tierra, trabajo, capital, como decíamos al principio, que lo clasificamos en la economía, y el trabajo es fundamental. El tiempo también tiene que ver el costo de oportunidad que hemos nombrado en alguna clase. Tiene que ver con el tiempo también, ¿sí? O sea, que es imprescindible especificar la cantidad y el tiempo, ¿sí? El periodo de tiempo. Bueno, vamos a hacer, que hemos arrancado más temprano, vamos a hacer un recreíto, se toman unos 10 minutitos, pueden cambiarle la yerba al mate, ir al baño y seguimos con esto que nos deben quedar poquitas páginas, no sé, no las estoy viendo ahora. Entonces, hacemos eso, terminamos esto, si nos queda tiempo podemos hacer algún repaso para la actividad de cierre de módulo. ¿Sí? Entonces, en unos minutitos estamos de vuelta.
Bueno, vamos retomando. Ahora sí, habíamos dejado en esta parte de aspectos conceptuales de los costos de elaboración de un producto. Como decíamos por ahí en los ejemplos, eso de no saber cuánto le cuesta producir, obtener determinado, ya sea producto o servicio, ¿no? a alguno de las empresas, ¿sí? Muchos productores desconocen también cuánto les cuesta producir, ¿sí? Ya sea cuánto les cuesta producir el kilo de carne, el kilo de grano, ¿sí? Porque, bueno, justamente no hay una información detallada, no hay un conocimiento muchas veces de algunas herramientas o de clasificaciones de costos. Y lo que sucede muchas veces es que, bueno, o se castiga mucho a una actividad por asignarles costos que no le corresponden a esa actividad, o que por ahí son generales, o que son de otras, o al revés, se sobreprecia una actividad, se sobreestima una actividad por no asignarle dejar afuera determinados costos o gastos. Dice el costo de elaborar un producto, refiere a los insumos necesarios para producir una cantidad particular del mismo en un periodo determinado. Dice, o sea, que es imprescindible especificar la cantidad y el periodo de tiempo. ¿Sí? Costos de producción. El costo de producción, dice, en el costo de producción se deben computar todas las asignaciones que es necesario efectuar para garantizar la continuidad de la producción, ¿sí? En consecuencia, un costo no involucra únicamente los gastos en efectivo que deben efectuarse para lograr el producto total, sino que también incluye otro tipo de imputaciones y retribuciones que necesariamente deben considerarse a efectos de que los factores de la producción dice, las depreciaciones y el interés del capital involucrado en la actividad. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Dice, el concepto adoptado de interés del capital se fundamenta en la forma en que el empresario evalúa sus decisiones de inversión frente a diferentes alternativas. Bueno, ¿qué estamos diciendo acá? Que no solamente son las erogaciones en dinero, ¿no? O esos costos o gastos efectivos, ¿no? Que nosotros los pagamos, ¿sí? Tenemos otros tipos de costos también, ¿sí? Uno de ellos es el costo de oportunidad, que era lo que dejamos de ganar en una actividad para invertir en otra, ¿sí? Por ejemplo, lo que dejamos de ganar en alquilar un predio, dar en arrendamiento un predio, ¿sí? Un lote para producirlo nosotros. Bueno, ese costo lo tenemos que tener en cuenta. Si utilizamos las maquinarias, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, las amortizaciones, ¿sí? Entonces son costos que no son efectivos, ¿sí? Pero que tienen que tenerse en cuenta, ¿sí? El interés, la tasa de interés, eso es otro de los
también de los aspectos que hay que tener en cuenta. ¿Sí? El dinero que nosotros dejamos de invertir, ya sea en plazo fijo, en acciones, en lo que fuere, dejamos de ganar, el dinero que dejamos de ganar, para a ese dinero invertirlo en una producción propia. ¿Sí? Entonces, eso también es un poco el costo de oportunidad. O los intereses de un préstamo, ¿sí? Que pedimos para invertirlo en producción. ¿Sí? Esos intereses también tenemos que tener en cuenta. ¿Hasta acá vamos? Sí, sí. Perfecto. Sí, perfecto. Buenísimo. Sí, profe, se entiende. Muy, pero muy bien. Vamos a hablar de costo-beneficio, y después ya haremos algunas clasificaciones. Empezaremos a ver un poco más de clasificaciones de costos, que es la especialización del administrador. Dice costo, valorización monetaria de la suma de recursos y esfuerzos que han de invertirse para la producción de un bien o de un servicio. El precio, dice, y gastos que tienen una cosa sin considerar ninguna ganancia, ¿no? Entonces, bueno, la valorización, ¿sí? No solamente entonces del precio que tienen los insumos que nosotros utilizamos para sembrar, por ejemplo, sino el valor del esfuerzo, ¿sí? Si lo sembramos nosotros, si nos subimos nosotros al tractor, bueno, tenemos que tener en cuenta también ese tiempo, ese esfuerzo que nosotros ponemos, ¿sí? Ese sacrificio tiene que tenerse en cuenta. Y muchas veces pasa esto con las empresas familiares, ¿sí? Que no se tiene en cuenta, por ejemplo, de algunos de los integrantes de la familia, que por ahí trabajan un poco más que otros y deben percibir la valorización en dinero de ese esfuerzo adicional que realizan, ¿sí? Eso es fundamental. Bien. Y dice sin obtener una ganancia, sin considerar ninguna ganancia. Dice costo-beneficio, valorización de evaluación que relaciona las utilidades en el capital invertido o el valor de la producción con los recursos empleados y el beneficio generado. Cuando hablamos de utilidades, hablamos de ganancias, ¿sí? Ese es sinónimo de ganancias, ¿sí? Entonces es esa relación, ¿sí? Valorización de evaluación que relaciona las utilidades del capital invertido o el valor de la producción con los recursos empleados, ¿no? Los recursos tierra, trabajo, capital y el beneficio generado. Costos, conceptos y clasificaciones. Tenemos costo de operación, es la valoración monetaria de la suma de recursos destinados a la administración. Operación y funcionamiento de un organismo, empresa o entidad pública. Vamos a poner algo que estaba. Ha hecho calor hoy, bueno, ahora refresca un poco, está raro el tiempo.
No, me quedé, costo de operación, valoración monetaria, dice de la suma de recursos destinados a la administración, operación y funciones de un organismo, empresa o entidad pública, ¿no? O sea, todo ese costo para que funcione, ¿sí? Para que funcione esa empresa, ¿sí? Para que funcione ese organismo, esa institución, esa entidad, ¿sí? Costo de oportunidad, dice sacrificio de las alternativas abandonadas al producir una mercancía o servicio, ¿no? Entonces, como decíamos recién, ese sacrificio de las alternativas abandonadas, ¿no? Lo que dejo de ganar por no realizar una actividad y realizar otra, ¿sí? Es un poco eso. El beneficio que se sacrifica al no seguir en un curso alternativo de acción, los costos de oportunidad, dice, no se registran en las cuentas, pero son importantes al tomar muchos tipos de decisiones comerciales, ¿no? Entonces van a haber algunas herramientas que tienen en cuenta el costo de oportunidad, ¿sí? Por ejemplo, el análisis de sensibilidad. La tasa interna de retorno, el valor neto actualizado, son algunas de herramientas que más adelante también vamos a ver por ahí, a darle un vistazo a esas herramientas que sí tienen en cuenta el costo de oportunidad. Bien. Costo de producción, dice valoración monetaria de los gastos incurridos y aplicados en la obtención de un bien. Dice, incluye el costo de los materiales, mano de obra y los gastos indirectos de fabricación, ¿no? GIF, alguna vez por ahí lo pueden haber visto en alguna bibliografía, ¿no? Gastos indirectos de fabricación. Cargados o, dice, a los trabajos en su proceso. O sea, trabajos que todavía no están terminados, ¿no? Como por ejemplo, un trabajo que no está listo para el consumo, que está en proceso. Bueno, podemos decir, una cementera, por ejemplo, ¿no? Cuando decimos, sembramos una soja y está en un momento, en un grado en el que, bueno, todavía, si bien ya se invirtió, ya se sacrificó la semilla, los trabajos, los insumos, pero bueno, todavía no está el dinero para cosechar, ¿sí? Entonces decimos, bueno, la cementera serían todos esos gastos que tuvimos para implantar esa soja, ¿sí? Más o menos un poco eso serían los gastos indirectos de fabricación, llevado al ejemplo del campo. A ver, ¿por dónde quedamos? Factores de la producción al capital constituido de los pagos empresarios. Y se incluye costo de los materiales, mano de obra y los gastos indirectos de fabricación. A los trabajos en proceso, dice, se define como el valor de los insumos que requieren las unidades económicas para realizar su producción de bienes y servicios. Se consideran aquí los pagos a los factores de la producción, al capital, constituido por los pagos al empresario, dice, intereses, utilidades, el trabajo, los pagos, sueldos, salarios y las prestaciones a obreros y empleados, así como también los bienes y servicios consumidos en el proceso productivo, materias primas, combustibles, energía eléctrica, servicios, ¿no? Bueno, acá lo que engloba un poco a lo que veíamos de tierra, trabajo, capital, ¿no? Que son los factores productivos, factores de la producción. Costos directos, este es uno de los que más vamos a usar para margen bruto. Dice, son los cargos por conceptos de material, de mano de obra y de gastos, dice, correspondientes directamente a la fabricación o producción
de un artículo determinado o de una serie de artículos o de un proceso de manufactura. ¿Sí? Entonces son esos costos que inciden directamente en la obtención de un producto, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, si volvíamos al ejemplo de soja, los costos directos de la soja van a ser, y si yo digo, bueno, quiero medirlo por hectárea, bueno, ¿cuánto cuesta el alquilar la hectárea? ¿Cuánto cuesta la cantidad de semillas que utilizamos por hectárea según la densidad de siembra? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta los litros de algún herbicida que utilizamos para el barbecho, litros de gasoil, o el costo de la mano de obra, ¿sí? O el contratista, la pulverización, por ejemplo, ¿sí? Todos esos costos que tuvimos directamente para poder producir o poder cultivar esas hectáreas de soja, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Todo eso está dentro de los costos directos de esa actividad, ¿sí? Eso sería entonces uno de los ejemplos. Dice, costos estimados, los cargos que se calculan por anticipado con la intención de pronosticar el costo real de la producción. ¿Sí? O sea que es la estimación, ¿no? De decir, bueno, ¿cuánto puede llegar a costar? ¿Sí? Es un poco adelantarse, por eso anticipado. Puedo tener una estimación de los gastos de cosecha, por ejemplo, ¿sí? Porque yo voy a sembrar y digo, bueno, ¿y cuánto me va a costar cosecharlo? Y puedo tener una estimación que puede ser en relación, puedo tenerla en relación de cuánto va a estar el litro de gasoil, o de cuánto va a estar la tonelada, por ejemplo, del grano. ¿Sí? Entonces es una estimación, porque no sé exactamente al momento de cosechar cuánto me va a salir, ¿sí? Costos fijos se denominan así aquellos gastos que permanecen constantes o casi fijos en diferentes niveles de producción y ventas dentro de ciertos límites de capacidad y tiempo. Costos indirectos, desembolsos que no pueden identificarse con la producción de mercancías o servicios específicos, pero que sí constituyen un costo aplicable a la producción en general. Se conocen generalmente como gastos indirectos de manufactura. ¿Cómo vamos? Vamos perfecto con el tiempo. Vamos perfecto. Costos variables se denominan así aquellos gastos que varían en forma más o menos proporcional a la producción y ventas dentro de ciertos límites de capacidad y tiempo. Entonces, cuando hablamos de variables, podemos decir que van a variar según los niveles de producción. Por ejemplo, el costo de alimentación, ¿sí? Costo de alimento de, no sé, una producción de cerdos. Si tengo mayor cantidad de cerdos, bueno, voy a necesitar más alimento. Por lo tanto, el costo en alimentos va a ser mayor, ¿sí? Si tengo menor cantidad de cerdos, voy a necesitar menor cantidad de alimentos, por lo tanto, el costo de alimentos va a ser menor. O sea que, según la cantidad de cerdos que tengo, va a variar ese costo de alimentos. Por lo tanto, podemos decir que es un costo variable. Ahora, un costo fijo, por ejemplo, si tenemos los cerdos en los galpones, ¿sí? En el mismo galpón, vamos a suponer, ¿sí? La iluminación va a ser la misma si los corrales están llenos o están medio vacíos, ¿sí?
Entonces, digo, bueno, voy a tener un costo fijo, por ejemplo, ¿sí? En ese caso, la persona que cobra un salario mensual va a ser un costo fijo, ¿sí? Puede llegar a tener un porcentaje de la producción, un premio, entonces ese premio va a ser un costo variable, pero el salario que tiene fijo, el salario mensual, va a ser un costo fijo. El arrendamiento, el costo de arrendamiento, ¿sí? De un predio, de cierta cantidad de hectáreas, por ejemplo, si yo lo siembro o no lo siembro, tengo más o menos animales, si yo alquilo la misma cantidad de hectáreas, va a ser un costo fijo, ¿sí? No va a variar el costo. Más allá de que hablemos de inflación o de variación de los precios, ¿sí? Si tenemos un costo por hectárea, a lo que vamos es justamente a eso, ¿no? Que no tenemos, alquilamos 100 hectáreas, son 100 hectáreas, entonces fijo, ¿sí? En el caso de la agricultura podrían ser los agroquímicos. Bueno, podemos decir que está fijo. Si fue por ambientación, Tenemos distintas ahí clasificación, porque mirá, podemos decir que está fijo el costo si nosotros, no sé, sembramos, hicimos la pulverización, ¿sí? Y tenemos si lo vemos de decir, bueno, sembramos 50 hectáreas, ¿sí? La sembramos, ¿sí? Entonces, bueno, sí, ahí en ese caso estaría fijo. Pero si lo vemos de según la cantidad, lo analizamos de según la cantidad de hectáreas sembradas, ahí va a ser variable. Porque si decimos, bueno, si sembramos 10 hectáreas, vamos a tener un costo de pulverización para esas 10 hectáreas. Pero si sembramos 100, el costo de pulverización va a ser mayor porque vamos a tener mayor cantidad de hectáreas, ¿no? Entonces, sí, en el caso de ambientación Perdón. también es variable. ¿Cómo? En el caso de la siembra por ambientación, por ambiente. Y también va a variar si vos sembrás más, ¿sí? Si sembrás más hectáreas, Claro. vas a tener mayor costo, ¿sí? Ahora, por ahí en alguna bibliografía se puede decir que está fijo porque, bueno, sí, a ver si yo digo, bueno, quiero analizar el costo de la hectárea, ¿sí? Si yo puedo decir, bueno, va a estar fijo en el sentido de decir, bueno, ya la sembré, ¿sí? Claro. Ya lo sembré y va a ser independiente de la cantidad de producto que tenga, independiente de la cantidad de rendimiento, ¿sí? Porque, bueno, porque no sé cuánto va a rendir, puedo tener una estimación, ¿sí? Más o menos. Ahora bien, si yo lo veo, justamente como te decía recién, desde el lado de la cantidad de hectáreas que siembro, voy a decir, bueno, mientras más hectáreas siembro, voy a tener un mayor costo de semillas, por ejemplo. Entonces, desde ese punto va a ser variable. ¿Sí? Claro. Está, perfecto. La energía eléctrica, por ejemplo, también es un tema, ¿no? A revisar, porque si yo digo, bueno, desde la iluminación, si tengo la misma cantidad de focos prendidos, el galpón está casi vacío o casi lleno, el costo es el mismo, ¿sí? Esa es una. Pero si la energía eléctrica es uno de los insumos fundamentales para una máquina eléctrica que hace, no sé, un empaquetado, por ejemplo, entonces digo, bueno, va a ser variable porque mientras más horas está la máquina funcionando, va a tener mayor consumo de electricidad, ¿no? Voy a tener una mayor producción, pero un mayor consumo. Entonces, desde ese punto puede llegar a ser variable, ¿sí? Por ahí, para no confundirlos, ¿no? Eso a veces hay que analizar, se puede llegar a analizar ese caso, ¿sí? Pero a grandes rasgos, ¿no? Para poner ejemplos claros, si digo, bueno, como ejemplos de costos fijos, un alquiler, ¿sí? A ver, alquilo una casa, ¿sí? Bueno, es un costo fijo. La luz,
es un costo fijo, ¿sí? Es un costo fijo. Por lo general voy a gastar más o menos lo mismo todos los meses. Bueno, por ahí puedo gastar un poco más en verano, un poco menos, no sé. Pero se considera un costo fijo, ¿sí? ¿Está? Sí. Bien, ¿sí? Son costos que sí o sí voy a tener todos los meses, en ese caso. Para ser más claros, podemos pensar en la producción, decimos, ¿qué pasa cuando varía la producción? ¿Sí? Si aumenta la producción, ese costo aumenta, entonces es variable. Si la producción aumenta y el costo queda igual, entonces es fijo. ¿Sí? Bueno, es muy común hablar en la administración, en las producciones, incluso en cualquier emprendimiento, de los plazos corto, mediano y largo plazo. Hablamos de largo y corto plazo, ¿sí? Largo plazo es aquel en el cual todos los factores se convierten en variables, ya que se puede modificar el tamaño de la empresa, ¿sí? Como decía recién, bueno, la empresa arrienda 100 hectáreas, ¿sí? Arrienda 100 hectáreas de acre, ¿sí? Durante algunos años, esa empresa subsiste con esas 100 hectáreas, ¿sí? Por ahí les va un poco mejor, se agranda la empresa y puede llegar a, en el largo plazo, a arrendar más hectáreas, ¿sí? Entonces, podemos decir, bueno, que era un costo fijo, porque todos los años, todos los años tenía ese costo de esa cantidad de hectáreas, y después, al tener más hectáreas, arrendar más hectáreas, porque se agranda la empresa, van a incrementar el costo de arrendamiento, ¿sí? Entonces, podemos decir que a largo plazo los costos fijos se hacen variables. En un local, bueno, para llevar un ejemplo más simple, ¿no? Se comienza con un local chico, se tiene un determinado costo, ¿sí? De alquiler de ese local, y con el tiempo se va creciendo. ¿Y qué pasa? Bueno, se va a alquilar un local más grande o se alquilan más locales porque se expande, entonces el costo va a largo plazo, se va a incrementar, ¿sí? Es un poco eso. Lo mismo pasaría, bueno, con la mano de obra, sí, que es fija, que es mensual, pero si en el largo plazo incrementa la empresa, incrementa el volumen de producción, se necesitan más empleados, entonces va a variar ese costo y se va a incrementar el costo del factor laboral. El corto plazo, dice, es aquel periodo en que la empresa no tiene posibilidad de variar algunos de sus factores. Un profesor de economía de la facultad daba el ejemplo del aula, ¿no? Que cuando en el primer año, cuando recién alcanzábamos, cuando recién arrancábamos la carrera, claro, éramos un montón, éramos tantos que incluso teníamos que cursar en otro pabellón, sí, en otros salones más amplios, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Después empezaban a dejar, ¿sí? Algunos, entonces quedábamos pocos. Es decir, ya se sabía que después íbamos a quedar menos, entonces, bueno, no era en el corto plazo necesario agrandar el salón, podríamos decir, ¿no? Entonces decía, bueno, en el corto plazo nosotros el salón no lo agrandamos. Ahora en el largo plazo, si vemos que la facultad comienza a tener más demanda, ¿no? de la carrera, mayor cantidad de estudiantes, comienzan a llegar más estudiantes, y bueno, ahí en algún momento se va a tener que, en el largo plazo, con el paso de los años,
agrandar las aulas, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Daba ese ejemplo que estaba bastante bueno, ¿no? Entonces un poco eso. En el corto plazo te arreglas con lo que tenés. Bien. Si vamos al ejemplo de la producción de cerdo, y bueno, de un día para el otro no se van a agrandar los galpones, ¿no? Se va a pensar a un mediano o largo plazo. Tengo yo acá, no me aparece acá el número de páginas, si a ustedes les aparece. Periodo, costos fijos y variables, dice ejemplo de corto plazo, sería el caso de evaluar si conviene cosechar o no. Dice en ese momento los costos variables típicos como siembra, semilla, etcétera, se convierten en fijos, ¿no? Esto es lo que decíamos un poco recién, dice, y quedaría como única variable a considerar el gasto de cosecha, ¿sí? Es como lo mencionábamos hace un ratito, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese momento, en ese corto plazo, digo, bueno, ya sembré, ya tuve los costos y ahora tengo que esperar hasta cosechar. La teoría de la empresa dice, presume que el planeamiento de corto plazo se realiza por un año aproximadamente, proponiéndose mejorar el beneficio con los recursos fijos existentes, ¿no? Con lo que tenemos, como decíamos, bueno, arreglarse con lo que tenemos, con los recursos que tenemos en el corto plazo. Se me tilda un poco la... ¿no? No sé si soy yo, lo ven un poco nublado, se ve un poquito nublado. Si no lo alcanza a ver, dicen costos, costos o coste, ¿no? Que es lo mismo, a corto plazo y a largo plazo. Tenemos entonces a corto plazo costos totales, costos fijos, costos variables, costos totales medios, costos fijos medios, costos variables medios y costos marginales. Y en el largo plazo tenemos costo total, costos variables y costos marginales, porque decíamos que en el largo plazo los costos fijos se hacen variables, ¿sí? Justamente por eso, bueno, en el largo plazo se puede incrementar la cantidad de producción, se puede agrandar la empresa, ¿sí? O agrandar o achicar, ¿sí? Ahora, hablamos de costos totales, bueno, el costo total va a ser la sumatoria, perdón, de los costos fijos más los costos variables, ¿no? Entonces, costo fijo más costos variables es el costo total. Los costos fijos, como los explicábamos recién, ¿no? En el corto plazo, el salario, ¿sí? Por ejemplo. Los costos variables, ¿sí? Bueno, eran, por ejemplo, la alimentación. Si tengo más cantidad de animales, voy a necesitar más alimento. Los costos totales medios. Cuando hablamos de costos medios es por unidad de producto, ¿no? Sería el costo total medio, costo medio total, sería el total de los costos, ¿sí? El total de esos costos dividido la cantidad de productos, ¿sí? Ya sea en cabeza, en kilogramos, ¿no? De carne, o en toneladas, ¿sí? O en litros de leche, ¿sí? Entonces, costo medio total. Los costos fijos medios es la cantidad de costos fijos divididos, ¿no? La suma total de esos costos fijos dividido la cantidad de producto, ¿sí? Entonces decimos, bueno, ¿cuánto me cuesta producir el determinado
producto. ¿Cuánto me cuesta producir el kilo de carne? ¿Sí? Entonces ahí seríamos el costo del kilo de carne, podemos decir que es el costo medio total. ¿Sí? El costo medio fijo sería, bueno, no sé, cantidad de empleados, por ejemplo. Entonces digo, bueno, ¿cuánto produzco? ¿Cuántos litros de leche voy a sacar, voy a producir en el mes, en el tambo? Y cuál es el costo que tengo por empleados, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces puedo decir, bueno, ese costo fijo, ¿cuánto me cuesta de salario producir un litro de leche? ¿Sí? Por ejemplo. Los costos medios variables sería la división, dividir el total de los costos variables por, o sea, dividido la cantidad de producto. Y el costo marginal es el costo de producir una unidad más, ¿sí? ¿Cuánto me cuesta producir una unidad adicional? Ese sería el costo marginal, ¿no? Entonces, si yo tengo un producto total de 10.000 litros de leche, ¿sí? Vamos a suponer, ¿no? Digo, bueno, yo produzco 10.000 litros de leche. Entonces digo, bueno, si quiero producir 1 litro de leche más, ¿cuánto me cuesta? ¿Sí? Ese sería el costo marginal. Que el costo marginal sirve para cuál es el punto óptimo de producción, que eso por ahí es un poquito más específico en economía, no los quiero por ahí ahora ya profundizarles tanto con esto, pero si en algún momento lo podemos ver tampoco, para no confundirlos. Se dice en economía que el costo marginal es igual al precio, y que cuando el costo marginal es igual al precio, se llega al punto óptimo de producción. Es decir, si producir una unidad más es igual a lo que me cuesta producir esa unidad, ¿qué pasa? Bueno, ahí llegué al punto óptimo. Porque ¿qué pasa? Si llegué a ese punto y quiero producir más, esa adicional que voy a producir me va a estar costando más de lo que me lo pagan, podemos decir. Y al revés, si yo produzco un poco menos, digo, bueno, todavía puedo ganar un poquito más. Entonces, ese es el punto óptimo, ¿sí? Que bueno, en economía lo explicamos con algunos gráficos y más. Pero por ahora, un poco es esto, ¿no? El costo marginal, ¿cuánto me cuesta producir una unidad adicional? A ver, yo quería ver que no sabía en qué página, por qué página andábamos, a ver. Nos queda costos. Ah, ya estamos casi, vamos bien. Ahí estamos, ¿sí? Tenemos unos grafiquitos. Costos en uno de los ejes, el eje vertical, y en el eje de abajo horizontal, la cantidad vendida. Tenemos el costo variable que tiene una pendiente positiva, ¿no? Va hacia arriba, CB, y los costos fijos, que quiere decir que vamos a tener que pagar lo mismo o nos va a costar lo mismo para los distintos niveles de producción o de cantidad, en este caso de cantidad vendida, ¿sí? Acá tenemos un gráfico en la segunda de los costos totales, como decía recién, es el total de la sumatoria de los costos fijos más los costos variables, ¿no? Y vemos que esa curva, esa recta de costos variables se desplaza hacia arriba, podemos decir, formando la verde, que es de costo total, ¿no? Entonces el costo total es la sumatoria de los costos variables más los costos fijos.
Lo llamamos curva porque en realidad no son rectas, no son exactamente rectas, son curvas, pero bueno, para una, creo que lo había mencionado cuando veíamos oferta y demanda, ¿no? Que por fines didácticos las utilizamos como rectas. Costos a corto plazo, dice los costos variables menos los costos fijos, perdón, más los costos fijos nos da los costos totales. Eso es un poco lo que veíamos recién, ¿sí? Entonces la sumatoria, el costo total es la sumatoria del costo variable más el costo fijo. Costos a largo plazo, bueno, parece una ensalada. En realidad, vemos la de arriba, tenemos los distintos costos totales, ¿sí? O sea, cómo van variando y por eso se hacen variables en el largo plazo, ¿sí? Tenemos un costo 1, un costo 2, ¿sí? Un costo 3, ¿sí? Y en el largo plazo tenemos un costo total. Los costos medios o los costos marginales. Los costos marginales son los rojitos, ¿sí? Rojitos, rositas. Y los costos medios son los azules, ¿sí? ¿Qué va pasando? Bueno, van variando en el largo plazo, se van modificando. La explicación de esta gráfica era justamente eso, ¿no? Bueno, la empresa se puede ir reestructurando, se puede aumentar la cantidad de producción, se puede arrendar más y sembrar más hectáreas en el largo plazo, ¿sí? Entonces, se puede alquilar campo, sí, campos más grandes, se puede aumentar la cantidad de cabezas en largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener costos que eran fijos que se van a ir incrementando. Y el costo marginal, por supuesto que van a ir variando también. Ya estamos casi, ¿eh? Dice, podemos entender la contabilidad de costos como un sistema de información que permite medir en términos monetarios los valores empleados para producir productos o proveer los servicios, ¿sí? Dice, otra definición nos dice que la contabilidad de costos es una parte de la contabilidad general que analiza cómo se distribuyen los costos entre los distintos centros de costos y productos que genera la empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo se clasifican? ¿Cómo se distribuyen? ¿Cómo se asignan? ¿Dónde se le asignan los costos y de qué manera? ¿No? Como decíamos, bueno, para una determinada actividad, ¿cuál va a ser el costo que le corresponde? ¿Sí? El objetivo de la contabilidad de costos, dice, servicios generales de la contabilidad de costos, dice, entre los principales objetivos de la contabilidad de costos podemos citar los siguientes: planear, evaluar y controlar la producción, apoyar a la planeación, ¿sí? A la toma de decisiones, también servir de base para la racional toma de decisiones, conocer el costo de cada área de la empresa, maquinaria, de trabajadores, etc. Comparar el desempeño real contra el esperado, determinar la rentabilidad de cada producto o cultivo, seleccionar los productos a producir o servicios a ofrecer. Dice, establecer los recursos, dice mano de obra, insumo y materiales a emplearse, definir la adquisición o renovación de maquinaria y equipo, determinar si comprar o producir, ¿no? Producir o comprar, eso lo habíamos hablado la otra vez, poco, ¿no? Según cuánto me cuesta producir, ¿sí? Una tonelada de maíz, por ejemplo, digo, bueno, ¿qué me conviene? ¿Producirla o comprarla? ¿Sí?
controlar y hacerle seguimiento a las áreas de la finca, del establecimiento o centros de responsabilidad, servir de base para presupuestar cultivos o centros de costos en general, ¿no? Entonces, para todo esto me sirve la contabilidad de costos, para tomar decisiones, para poder controlar cuán eficiente es una actividad, cuán eficiente es un área, ¿sí? Y para realizar un presupuesto a futuro también para planear. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por, bueno, como les decía, por haber podido cambiar el horario. Gracias por las participaciones. Nada, nos veremos entonces el jueves de la semana próxima, si Dios quiere. Para mañana ya tendrán la actividad del cierre de la unidad 2. Así que bueno, los liberamos entonces, que si bien estamos a mitad de semana, yo no los veo hasta el jueves, así que les deseo un muy buen fin de semana como de costumbre, y nos reencontramos, bueno, prontito si Dios quiere. Cualquier duda, saben que acá estamos a disposición. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Buen fin de... Gracias, igualmente.